Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Aquí estamos esta tarde, le damos la bienvenida en el estudio Chicha Mariani. Raquel Márquez les habla, con el acompañamiento del operador Nicolás Chino Román y nuestro colaborador Eduardo Zanardi. Bueno, vamos a dar comienzo porque hoy tenemos un invitado muy especial, muy importante, y queremos hablar mucho con él, pero antes de comenzar el programa en sí, antes de que yo le presente al invitado, les quería decir algunas perlitas negras de este primer año de Milei, algunos pensamientos, algunas reflexiones, en fin. Pero bueno, he recibido como una síntesis, ¿no?, de una tablita que elaboró el CELS, que es para demostrar cuál fue el real aumento de la inflación en este año de gobierno que hizo Milei. Y bueno, acá son algunos datitos, ¿no? Como ser la carne aumentó un 160%, la leche un 236%, la yerba 139%, el agua 305%, la luz 189%, el gas 564%, todo por ciento, ¿eh? El transporte un 601%, los salarios estuvieron a la baja en un 5,7%, la educación subió 151%, las prepagas aumentaron 270%, los remedios, esto es un promedio, ¿no?, porque algunos aumentaron mucho más, 200%. Bueno, la indigencia, por supuesto, subió a 18 puntos y la pobreza casi a 53 puntos. En fin, hay otros datos más. Es preocupante realmente cuando después nos dicen en televisión que estamos mejor, que se está estableciendo todo, que la inflación es del 2,4, 3,01. Bueno, las cosas que nos mienten, porque uno después cuando va a hacer las compras, la diferencia es otra. Y muchísimo más para el sector, uno de los sectores más vulnerables, que es los jubilados, las personas grandes, los más vulnerables, los discapacitados. Es decir, contra todo ese sector, realmente la situación está extremadamente difícil. Y después se le voy a dar otro dato más, que esto realmente me causó como escalofrío, ¿no? La Argentina es el país con mayor inflación alimentaria. Esto es criminal, es criminal. Tiene el 183% de inflación. ¿Y sabe qué país le sigue? Yo cuando lo leí, Palestina, que está habiendo en ese lugar, en esa tierra, un genocidio, con una guerra, y tiene el 115% de inflación. Le sigue Zimbabue con el 105%, Sudán del Sur con el 96%, y así sigue, todo el listado de países. Y nosotros otra vez tenemos la cocarda, pero de lo peor. La verdad que nunca creí que nuestro país iba a estar en estos niveles de tristeza, de desesperanza, de injusticia. Es realmente asqueroso lo que está pasando. Y otra de las pequeñas cositas que quería decir, porque la verdad no me puedo callar esto, es como para hacer todo un programa, por supuesto. Ya lo vamos a hacer. Pero el tema del senador Cuéllar, ¿no?, que tanto se está hablando, pero que no va a pasar nada, como siempre en nuestro país. Ahí se confirmó que recibió las coimas, está detenido en el Paraguay, bla, 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 bla. A mí lo que me preocupa es que por este senador que cambió su voto, permitió que hubiera una equidad en la votación, y la que tuvo que desempatar fue la vicepresidente Villarroel, y es así como la ley Bases, que tantas veces hemos hablado en este programa de lo terrible que es esa ley Bases, que ya está aprobada y está en vigencia, con el RIGI, con la ley de reforma a las leyes laborales, todo el paquete que tiene adentro, que es como una reforma de todo lo que es la administración del Estado y todo lo que significa, que juntamente con el decreto 7023 es como una reforma constitucional, todo así velado.
Y bueno, y no pasa nada. Ahora dicen que supuestamente, ellos dicen, ¿no?, que esta sesión no es válida y todas esas mentiras, todo para confundir a la gente. Pero la verdad se están peleando entre ellos mientras está ocurriendo esto que está ocurriendo, que yo les acabo de decir, esos pequeños datos que mandé. No puede ser que el pueblo argentino esté observando esta... a nuestros que supuestamente tendrían que representar al pueblo, que sean tan miserables, tan corruptos, y a una Corte Suprema que sigue mirando para otro lado, porque acá realmente la complicidad que hay, la más grave de todas, es la del Poder Judicial. Y en este caso, la Corte Suprema de Justicia, que bueno, también les voy a dar otro dato de color que dijo Milei. Que si el Senado no les da los votos necesarios, él iba a nombrar por decreto a los supremos de la Corte. ¿Qué tal? Bueno, ya lo hizo Macri en su oportunidad. Después, al final, el Senado lo aprobó. Pero están haciendo todas las cosas que son de una violación imperdonable de nuestra Constitución. Pero a mí lo que más me preocupa es que esto se va más allá, están dando un pasito más allá. Y creo que hay muchos argentinos que no lo advierten, que están atentando contra un régimen democrático. Si bien en este momento este gobierno no es democrático, absolutamente no. Pero, se suponía que se iban a respetar ciertas cosas. Pero hace un año que no se respeta nada. Lo único que falta son los tanques en la calle que hemos tenido durante tantas dictaduras en nuestro querido país, pero de una manera solapada, de una manera comprando a uno, comprando a otro. Estamos realmente teniendo un gobierno y un año que es para el olvido. Y bueno, ahora me voy a remitir a una de las efemérides que yo quiero recordar siempre, porque esto también es producto de esta casta, como le dicen ellos, de esta casta que es política, de intereses financieros, oligárquicos, en fin, de todo lo que ustedes me saben escuchar siempre, empresarial. Pero les quería decir que en el año 1956, un 15 de diciembre, moría en la cárcel de Ushuaia el teniente general Juan Pistarini. Realmente, Juan Pistarini fue una persona muy importante para nuestro país. Fue una persona que... él era la mano derecha en unos aspectos, uno de los ministros más leales de Perón. Sufrió el olvido, la tortura, la detención en aquella época de estos jueces cómplices. En 10 años, Pistarini construyó un aeropuerto internacional, 95 hoteles, 28 centros deportivos de alto rendimiento, un estadio, 256 centros turísticos para el obrero, 1.050 colegios, 260 secundarios, y así podemos seguir hablando. Pero bueno, vino el golpe militar, que se atrevió a decir que era una revolución libertadora, y lo que nos hizo fue traernos realmente la peor de las injusticias y el peor deterioro para la democracia, que fue ese golpe militar, en donde, bueno, ya saben, ¿no?, hubo de todo. Pero entre ellos cayó este hombre que, por supuesto, estaba enfermo, no lo atendieron, fue un abandono. Y la verdad que hay que recordar a estas personas, porque formaron parte de la lucha y del objetivo de tener una nación mejor para todos. Bueno, esta es una introducción, hay tantas cosas más para decir. Pero ahora vamos a entrar directamente al programa. Y también hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de tener un invitado muy, 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 muy especial, por lo que él implica o significa como una persona que se capacitó toda su vida, pero no es solamente una persona que acumula títulos, sino es una persona que ha llevado el conocimiento que le pudo ofrecer las universidades y toda su capacitación, también de la mano de la militancia en pos
de un país mejor. Bueno, yo les voy a contar primero de cuál es la persona que les voy a presentar en unos minutos. Él es doctor de la UBA en farmacia y bioquímica, es magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud, es investigador y docente en bioseguridad, es coordinador del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular. Bueno, tenemos acá presente a través de un Zoom al compañero doctor Horacio Micucci. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Es un gusto estar aquí y un agradecimiento y un honor para mí que me llames, ¿no? No, al contrario, para el Mucho programa. menos, mucho menos de lo que decís hoy. Sí puedo decir que hemos intentado luchar por una Argentina independiente de toda dominación extranjera. Eso. El acta de la independencia de 1816, con una democracia grande, una nueva democracia donde se cumplan los derechos del pueblo, porque lo que está en discusión hace 100 años, 200 años, es si es gobierno para el pueblo o es gobierno del pueblo y por el pueblo, para el pueblo, porque si no, termina siempre traicionando y ganando los entreguistas de la patria, los reyes del ajuste, Es así, como vos decís, Horacio Micucci. toda la Argentina. Es así, y en esta batalla, en este camino de lo que estamos transitando, aquellos que ya estamos grandes y somos grandes, pero que tenemos una conciencia social, política, cultural, de que realmente con los recursos que tiene nuestro hermoso y querido país, y también con el recurso humano que ha formado la Argentina durante décadas, debiéramos de estar viviendo el mejor de los mundos. Y estamos realmente pasando hambre y perdiendo parte del futuro. Si seguimos así, se pierde como nación directamente, y sobre todo el tema de nuestra soberanía. Bueno, yo quería que un poco conversemos y les cuentes a nuestros oyentes, porque bueno, vos sos un científico, sos un docente, sos una persona muy comprometida, y más allá de hablar de la parte técnica, a mí lo que me interesaba era que vos un poco hables de las consecuencias de las políticas que está llevando adelante Milei contra la educación, la salud pública, el avance que está haciendo contra la ciencia, la tecnología, y lo que está provocando en la actualidad este deterioro, esta quita de recursos y todo lo demás, y lo que puede significar esto para el futuro. Es decir, la Argentina siempre ha sido reconocida por su ciencia y tecnología. Sabemos los avances que ha tenido en muchísimas áreas, pero ¿qué está pasando hoy y hacia dónde vamos con este sistema absolutamente totalitario, fascista, que nos está ofreciendo el gobierno actual? Sí, me parece que hay que hacer algo que se hace poco. Yo no te voy a decir que no quiero que este gobierno fracase, porque si no fracasamos todos los argentinos. Yo creo que hay que decir la verdad de una vez por todas, como en el cuento de niños, ese del rey Sí, está desnudo, ¿no? sí, sí. Si este proyecto triunfa, en la Argentina sobramos 30 millones de argentinos y no debiéramos existir para este proyecto. Milei lo dice claro, él dice que quiere la Argentina, supuestamente primer potencia mundial del proyecto de 1880, 1890, 95. Él dice eso. Como siempre, uno no sabe cuánto hay de ignorancia en Milei, cuánto hay de mentira en Milei, cuánto hay de mala intención en Milei, un hombre que dice conocer el Producto Bruto en el Imperio Romano en el año cero, Sí, cuando estaba, creo que estaba el César Augusto, no podía tener idea de lo que era el Producto Bruto porque todavía no existían las naciones, ¿no? claro. ¿Y cómo se podría medir el Producto Bruto interno de los esclavos, ni de las mujeres, que apenas tenían algún derecho a algo, a ser poquito mejor que un animal, con esclavismo y todo eso? Pero bueno, ya sabemos que es así, pero no porque sí, es porque hay un grupo
a los que algunos llaman el Círculo Rojo. Es un grupo de monopolios y latifundistas de la Argentina que quieren que esté este hombre. Si no, este hombre no dura 10 minutos. Y buscan variables por las dudas, ¿no? Porque están calculando cuánto dura el veranito, dicen. Comparan, en el 78 duró hasta el 81 en la dictadura. Claro, con una represión fenomenal. Claro, por supuesto. Y después fracasó. Ese proyecto lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto con la dictadura y Martínez de Oz, porque la esencia de la dictadura fue el plan Martínez de Oz. Lo hemos visto con Menem, lo hemos visto con De la Rúa, lo hemos visto con Macri y por quinta vez lo volvemos a ver. Entonces, algo habrá que hacer para que no vuelva esta política del péndulo, ¿no? Que va destruyendo lentamente a la Argentina, la derrumba, la demuele. Cuando él habla del proyecto del 80, no dice que el proyecto de 1880 terminó con varios fenómenos que están a la vista y que debiera leer Milei. O los que le dicen el libreto debieran escribirlo en el libreto, que fue la revolución de 1890. Esa revolución tenía a Leandro Alem, los radicales debieran recordarlo. Alem contra el proyecto de Roca y Juárez Selman, tenía de aliado a Mitre. Mitre lo traiciona, no, ¿qué otra cosa se podía esperar de Mitre? Mitre se junta con Roca y con Pellegrini y dan una salida, un acuerdo. Mucha gente dice, ahora, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y políticos oportunistas dicen, no, nosotros queremos que triunfe, tiene derecho a hacer su gobierno. Y hacen eso que vos decís, esa ley que es un verdadero golpe institucional. Esa ley base, La ley base, sí. De 1270. Alem es traicionado, debieran recordar los radicales. Alem se opone al acuerdo oligárquico y dice, soy antiacuerdista, soy radical antiacuerdista. Es decir, ahí surge el nombre radical, no con el concepto que tienen los mismos radicales, dicen ellos que son institucionalistas. La pregunta es, ¿institucionalista a favor de quién? Y dice, soy radical antiacuerdista, soy radical intransigente. De ahí sale Unión Cívica Radical y Unión Cívica Intransigente. Sí. El único punto que hay que recordar que se produce eso por la disconformidad, porque Juárez Selman era el Menem de la época. Yo cuando leía antes de Menem y veía que habían privatizado hasta las aguas, servicio de agua, decía, qué terrible, y después lo vimos de nuevo. Por lo tanto, este péndulo viene de hace rato y hay que cortarle el piolín. Sí, sí. Después dicen que ahora que el tema de la brecha, como le dicen ellos, se inventaron durante la época del kirchnerismo y le mienten a la gente y quieren cambiar la cultura de la nación, quieren cambiar la identidad de un pueblo, porque dicen mentiras aún de la propia historia. Entonces esto, muchas personas y un pueblo que no está debidamente informado, porque hace mucho tiempo que no está debidamente informado, desde que estamos en democracia, digamos, ¿no? Que nunca fue una buena democracia desde que se inició en el 83, pero digamos que es el único régimen que tenemos que sí, podemos decir que es mucho mejor porque es el único que nos da la opción de no estar siendo sometidos. Pero desde en todos estos 41 años que se cumplieron, realmente no hemos avanzado. Sigue ese péndulo, que como vos estás diciendo. Por un lado eran, los unitarios y los federales, después fueron toda la parte oligárquica, después fueron aquellos políticos que presentaron un proyecto popular de inclusión del pueblo, de las normas y leyes laborales, de la salud, de la educación. Ahora, ¿cómo ves vos o por qué crees vos que ese país también generó a muy buenos científicos, hizo muy buenos formadores que han dado al mundo muestras de la importancia que tenía la educación en la Argentina y sin embargo luego todo eso se vuelve a perder y tenemos que volver a retroceder? ¿Por qué pensás vos que está esta Argentina paralela? Yo le llamo, hay una Argentina paralela, ¿no? Porque no hay lugar para una reforma suave, hay lugar para un cambio profundo. Ajá. Si nosotros vamos
a decir, bueno, con un poco de cambio, con un retoque, esto no es un auto que se retoca la chapa, esto es un cambio profundo. Por eso digo, hay que mirar bien qué era el proyecto de 1880, porque el mismo Roca en 1904 tenía un ministro que era Joaquín B. González, que hace hacer a alguien que era médico y abogado, Juan Vialet Macé, el Ujú. informe de la situación de las clases obreras en la Argentina. Ese informe lo pueden bajar de internet, ni comprarlo, son 3 tomos. Léanlo y parece que estuviera hablando, incluso hace unos años hubo una película que decía Actualidad del informe de Vialet Macé, hecha por el Inca. Dicho sea de paso, ya que dicen que hay cosas que no sirven. Este, bueno, y ahí está. Era un país de 94% de pobres y 6% de ricos. Cuando decimos ese tiene la vaca atada, nos referimos a ese 6% que en ese entonces se llevaba la vaca atada en el transatlántico en viaje a Europa para tomar leche fresca. Sí, Cuando decimos tiraba manteca al techo, decimos de esos tilingos oligarcas que tiraban manteca con la cucharita para jugar en París contra el techo, pero hacían negocios en Londres y explotaban a campesinos como siervos, y como sigue haciendo el latifundio argentino, con los campesinos pobres y los campesinos medios, porque en la Argentina no hubo una reforma agraria, y ese es el proyecto, y en ese proyecto sobramos 20, 30 millones de argentinos. Él no tiene ningún problema en sostener esto y hasta no, decirlo. No le no, importa, provincias que deberán competir con otras provincias, es decir, el proyecto de Milei es de disgregación nacional, sí, que sí, nos vuelve sí. otra vez a los orígenes. En última instancia es la lucha de San Martín contra los rivadavianos, cuando él defendía la industria del vino en Mendoza y le decía protejámosla, y Malavia, el de la calle y el subte, Sí, le contestó una cosa que podían contestar hoy a la tarde en un programa de radio, o de televisión, cuando le dijo, no, la industria del vino argentina le conviene que nosotros hagamos entrar los productos extranjeros porque así podrá competir y mejorarse. Lo hubieran escrito hoy a la tarde exactamente las mismas palabras que Malavia le contestó a San Martín a través de los diputados del Congreso de Tucumán en ese entonces. Entonces, este es el proyecto de esta gente. Es un proyecto que intenta destruir todo camino esbozo de camino independiente, entre la cual está la ciencia. Pero después la ciencia, la energía, todo. el desarrollo tecnológico, la destrucción de la industria. Ahora vamos a exportar la chatarra, pero entonces dejamos a la siderúrgica nacional, a las pequeñas siderúrgicas nacionales sin materia prima. El cuero en la Argentina tiene precio internacional, como si no tuviera una vaca un cuero de la que comemos, cada Sí. vez menos, pero que comemos. Y la industria del calzado no puede competir con la industria italiana a esa distancia, o con la brasilera. Ahora, a esto le tenemos que sumar que, bueno, el mundo ha cambiado geopolíticamente, no es el mismo que era en 1920, en 1900 ni en 1950. Sí, pero Entonces, aclaremos ese punto, porque esos son los puntos que después llevan a los Milei. Porque si los que tenemos que criticar dudamos y creemos en los ayornamientos que nos dijeron muchas veces, que significa que lo que son modernos son los antiguos. Así que Rivadavia es el ayornado, el que quiso aprender y meter preso a San Martín. Los sí. rivadavianos y los mitristas son los ayornados, Ahora, que dejaron ¿cómo morir. puede ser que todo eso haya sido tan profundo, siendo que sí, siempre fueron la minoría, pero siempre fueron los que tuvieron el poder? Ahora, ¿cómo hace un Lógico, pueblo para y lógico, defenderse? si nosotros seguimos insistiendo en que, bueno, más no se puede, y entonces seguimos con haciendo un tibio cambio, hay que decir lo que es la Argentina. La Argentina es un país dependiente, Sí, no es un país capitalista dependiente, es un país dependiente, en todo caso con relaciones predominantemente capitalistas, pero es dependiente. Si nosotros no es que entre Francia y nosotros la diferencia es un rasgo, que nosotros somos dependientes. La diferencia es esencial, somos dependientes. Primer cuestión que hay que dejar claro. Y que no va a haber ni vaca muerta, ni desarrollo científico que cambie eso si no se cambia la cabeza que dirige y si no se hacen las cosas que hay que hacer. El Río de la Plata, no solo Argentina, el Río de la Plata
no tuvo reforma agraria. México, todos dicen, ¿y por qué México tiene esa presidenta? México tiene esa presidenta porque con Emiliano Zapata y con Pancho Villa hizo una reforma agraria. Porque con el general Cárdenas en 1938 fundó la Pemex a imagen de la YPF mosconiana, de Mosconi, del general Mosconi, e hizo otra reforma agraria más. En el Río de la Plata la intentó hacer Artigas, pueden buscar en internet el estatuto de 1815, pongan simplemente Artigas, estatuto de 1815 y van a encontrar ahí por el medio que dice dividir la banda oriental en fracciones de legua, de 2 leguas por 2 leguas y media, y entregándola empezando por los más pobres, las viudas, los gauchas, los negros, los mestizos de todo mestizaje, los indios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue el único intento. ¿Cómo murió Artigas? Diciendo viva mi patria Uruguay. No, dijo muero sin patria. Sí, ¿Cómo murió sí, San sí. Martín? En Sí, el exilio. en el exilio. ¿Cómo murió Belgrano? Abandonado y teniendo que Totalmente. pagar su último médico con su propio reloj. ¿Cómo murió Güemes, el Artigas del Norte? Asesinado. Sí. Y con eso golpeando a San Martín, por Y eso mu- lo mataron, porque era parte del proyecto sanmartiniano. ¿Y cómo murió Moreno, Moreno? ¿Cómo murió Dorrego, Manuel Dorrego, lo la última fusilaron. esperanza federal? Murió asesinado por Sí, Roca, un fusilado. espalda por Roca, por No, por Lavalle, la un Valle. espalda en cabeza. Sí, sí. ¿Cómo murió Moreno? Envenenado después de ser expulsado o el supuesto viaje al exterior. ¿Cómo murió cada uno de ellos? Entonces es quienes triunfaron. Y esa oligarquía no tiene piedad. No es que no tuvo piedad en la última dictadura. No tuvo piedad en el 55. Porque Tampoco. en el año 55, Buenos Aires se convirtió hasta ahora en la única ciudad latinoamericana o americana inclusive bombardeada. Y bombardeada por su propia fuerza. Digo esto porque entonces vamos a ver qué decimos. La Argentina es un país dependiente, es un país con relaciones predominantemente capitalistas, pero que no va a avanzar por más desarrollo que busquemos por todos lados, por más vueltita, por más inversión extranjera, porque la inversión extranjera se lleva más de lo que deja, si no vamos a fondo en esta Argentina que además, y pareciera que no existe, pero esta Argentina tiene 2 trabas en su desarrollo. El latifundio. En el censo agrario del 18 del INDEC del año 2018 decía que el 50% de las explotaciones agropecuarias de hasta 50 hectáreas, el 5% de las explotaciones, estoy hablando mal, el 50% de las explotaciones agropecuarias de hasta 50 hectáreas tenían solo el 5% de la tierra. Y el 5% de 10.000, 100.000 y 1.000.000 de hectáreas tenían el otro 50% de la tierra. Y entonces vas a encontrar cosas que ahí cerca de La Plata se ven. Sí. Mediero. ¿Qué significa mediero? Alguien que paga de la cosecha la mitad para pagar el alquiler y el resto para él. Sí, Eso es una relación de explotación terrible sí, en sí. tierra ajena. Campesinos pobres que trabajan con su familia, campesinos medios que trabajan con su familia y con alguna mano de obra ocupada. Entonces, si no volvemos a la tierra para el que la trabaja, si no volvemos a ferrocarriles, ¿cómo debe ser el transporte? ¿Con un camión, con un container? ¿O vamos a hacerlo con camiones a las ferrocarriles con 160 vagones a los puertos y puertos con flota mercante del Estado como teníamos? Como Entonces, teníamos. la discusión es, vamos también, a los radicales hay que decirle recuerden a Len y recuerden a Irigoyen, porque Irigoyen significó una cosa distinta a estos radicales, o muchos, no digo todos, estos radicales que se ven, como Sí. para nombrar uno, Di Loredo, para nombrar uno Sí, solamente sí. de esos radicales. Esos Es una radicales, muestra. los que los irigoyenistas llamaban los galeritas, que se autodenominaban antipersonalistas, junto con los conservadores y con el Partido Socialista Independiente de Pinedo, estuvieron en el gobierno de Juste de la década infame después del golpe del 30 que derrocó a Irigoyen. Y hubo militares presos, como Mosconi, como Valdris, del petróleo, que estuvieron presos después del golpe. Y hubo militares como el teniente coronel Cataño, por ejemplo, el Sí. teniente coronel Pomar, que se sublevaron en el 32 contra el golpe del 30. Y hubo militares como Perón, y hubo militares como yo tuve el honor de conocer
al teniente coronel Adolfo Filipó, que se sublevó con el general Valle, que fue fusilado. Sí, que fue fusilado. Como fue fusilado el Chacho Peñalosa, para recordar que es histórica la sangría de esta oligarquía, como fue fusilado el Chacho Peñalosa, después decapitado y después colgado, puesto en una pica, y los gauchos y las chinitas y sus hijos fueron repartidos como siervos para las casas lujosas de Buenos Aires y para las estancias del interior. Así fusilaron también al general Valle, y Filipó, el teniente coronel Adolfo Filipó, pudo evitar por horas ser fusilado, pero fue el único que logró, en ese movimiento legalista de 1956, sublevar al pueblo de La Pampa y reponer al gobierno legal. Es decir, hay que recordar que nosotros no tenemos que decir gente, nosotros tenemos que decir pueblo. Pueblo. Voten a quien voten, y sean conscientes o no, son el conjunto de los sectores sociales que han sido históricamente perjudicados con este proyecto de dependencia de distintas potencias imperialistas, rapiñado por distintas potencias imperialistas. Y no se dice suficientemente que es un país con una parte de su territorio colonizado, porque eso es lo que ocurre en el control del... Nosotros tenemos el quinto litoral marítimo del mundo, con 6.800 kilómetros, y tenemos escasa posibilidad de controlarlo, porque hay un centro de destrucción hecho desde Malvinas. Y ese puerto que los chinos están haciendo en Chancay, de Puerto Punta en Perú, va a ser un introductor de baratijas que van a destruir la industria nacional. Y si no establecemos un proyecto de Argentina independiente de toda dominación extranjera, no alineado, que vuelva a aquellos principios no viejos, sino modernos de tercer mundo, porque el mundo, como dice el Papa Francisco, va a una tercera guerra mundial. Y nosotros no nos tenemos que embanderar con uno u otro bando, tenemos que mantener nuestra independencia, nuestro no alineamiento, no nos tienen que llevar a ser partícipes de ese genocidio que se está haciendo en Gaza, que se está haciendo a la vista de todo el mundo. Porque yo estoy de acuerdo con los militares israelíes que dicen en televisión que terrorismo es cuando el centro de ataque es el pueblo. Bueno, el primer acto de terrorismo, entonces el más grande, son las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Así estamos. Actos terroristas en el mundo son las destrucciones con napalm en Vietnam, o la destrucción hasta que quede reducido a una playa de estacionamiento de Irak, por ejemplo, para dar nombre, o el avance de los rusos sobre Afganistán y después de los yanquis sobre Afganistán, porque yo coincido con eso que decía Che Guevara. Bestias fueron los imperialistas ingleses, los imperialistas belgas, los imperialistas de todo tipo, los norteamericanos, porque bestial es la naturaleza misma del imperialismo. Así es. Escúchame, Horacio. Sí. No podemos estar, esto es lo primero que hay que decir, porque no podemos estar pensando que hay unos países emergentes que nos van a apoyar. Nosotros no vamos a resolver nuestra independencia con China. China es un país, como decía Mao Zedong, socialista de palabra e imperialista en los hechos. Socialista de palabra y social fascista en los hechos en el plano interno. Y Norteamérica es un país democrático de palabra. Sí, pero igual. En el plano externo, sí. Es cuando invade. Y ni hablemos de Inglaterra, porque esa corona está llena de sangre. Esa corona está llena de sangre. Y ni hablemos de los belgas, ni hablemos de los franceses. No, todos ellos, así como se apropiaron de toda África y ahora intentan también apropiarse, aunque lo han estado haciendo durante todos estos años, de todas las riquezas de América Latina. Horacio, te voy a proponer un pequeño corte. Mientras tanto nos tomamos un traguito de agua y vamos a escuchar un tema que yo estoy seguro que te va a gustar, porque viste, yo soy amante del tango, soy muy melancólica, muy romántica de esos tangos de antes, y vamos a escuchar esto, vamos a relajarnos 3 minutitos y volvemos, porque me encanta, estoy apasionada con lo que ni te puedo interrumpir porque me encanta todo lo que nos estás diciendo. Ahora vamos a escuchar por Ángel Vargas A Pan y Agua. Seguramente, estoy convencida que te gusta. A Pan y Agua. Así estamos los argentinos hoy, a pan y agua. 1920. ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua,
Este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría, y este tango que se oía entre copas de champán. Que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólicos ecos, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido, y hoy la traes de vocación. Café las palomas, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. ¿Cuántos viejos amigos escucharán tus notas, soñando con volver una noche de aquellas 1920? Bueno, acá seguimos con nuestro invitado Horacio Micucci, que realmente está dando una charla importantísima de historia, de política, de haciéndonos un poco de memoria de por qué estamos como estamos y por qué hay que hacer un cambio rotundo en el país para poder salir de esta situación que la venimos arrastrando desde los inicios propios de la República Argentina, ¿no? Toda la parte de la historia que realmente no se valoriza, no se nos ha enseñado bien, evidentemente, pero la historia es la política que se llevó adelante en nuestro país. Y estamos todavía ahí atrapados en una dependencia absoluta y el pueblo está, como siempre, este pueblo que está esperando tener la posibilidad de tener una vida digna con identidad propia. Así que bueno, aquí seguimos con Horacio Micucci y la verdad que es muy importante, Horacio, todo lo que estabas contándonos, que es bueno tener estas participaciones de personas como vos, que te dedicás a todos estos estudios y a la memoria, sobre todo, de las luchas de este pueblo, que con todos los que nombraste, hay tantos otros más patriotas que quedaron por el camino regando de sangre la patria querida. Pero bueno, ahora continuamos, nos quedan unos cuantos minutos más, para ir viendo, estas son las bases en las cuales está asentado nuestra cultura y nuestro pueblo, y ver de qué manera vos no proponés, sino pensás cómo vamos a hacer para poder corrernos o para poder cambiar esta situación. Vos estabas mencionando el tema de la reforma agraria, que bueno, hace
yo desde que soy chiquita, que la vengo escuchando, ¿no es cierto? No es nuevo, por supuesto, como vos decís. Estas cosas no son cosas viejas, son cosas que no se hicieron y que debieran hacerse, y que tenemos que volver a recuperar, ¿no? Esa marina mercante que fue una de las más importantes y que se destruyó con el menemato, que destruyeron absolutamente todo, el tema de la hidrovía, porque eso es soberanía. Ahora no tenemos ni un solo marco mercante, casi los pocos que quedaban los compró Paraguay que no tiene salida al mar. Que bueno, y sin embargo esto de la hidrovía otra vez que empezó, es decir, Alberto tuvo la oportunidad de hacer un cambio porque se terminaba ese convenio que era de 30 años, pero no lo hizo todo mal, y bueno, y Milei ahora lo profundizó, así que no sé lo que va a pasar. Entonces, mientras los productos se van por todas las vías troncales del río Paraná, con todos los puertos privatizados, sacando las riquezas de nuestro país, y mientras el pueblo absorto sigue agachando la cabeza, trabajando. Bueno, hablé demasiado, pero más o menos para continuar. Hay que ser claro en esto. Milei dice que que no hay plata. Hay plata. Si yo tomo, Argentina es como un embudo. Entra por arriba del embudo, pero el embudo tiene agujero al costado. Hay plata que se va. ¿Por dónde? Por ejemplo, por subfacturación de exportaciones. Ya que hablaste de la hidrovía, Claro. que es el río Paraná, pero ahora lo llamamos hidrovía, donde hay un montón de puertos privados y no se sabe lo que sale. No. Porque hay mucho de lo que vende Paraguay y de lo que vende Uruguay que es argentino contrabandeado. Claro. ¿Cuánto se desangra por el Paraná? Ni hablemos de trata de personas No. y ni hablemos de droga. No. Hablemos solamente de esta parte, pero eso también. Por el norte, otro tema es ¿cuánto se va? Porque una empresa monopólica extranjera de alquiler argentina le compra a su matriz cobrando el insumo 3 veces de su valor. ¿Cuánto se va de la renta terrateniente? A un campesino de los afuera de La Plata le llegaron a pagar, no sé en este momento, pero le llegaron a pagar el precio de 10 kilos de lo que ellos llaman la jaula de lechuga, 1/10. O sea, por 1 kilo nosotros pagamos lo que ellos le pagan por 10. Ni hablemos al que tiene ajíes, todo ese campesino pobre. Es muy errado hablar del campo. El campo Sí. no es plano. Tiene campesinos pobres que trabajan generalmente en tierra ajena con su familia, medios que con su familia y además alguna mano de obra contratada, y son el mayor número, son ese 50% de las explotaciones que apenas llegan a 50 hectáreas, generalmente o muchas veces alquiladas. Hay campesinos ricos que por ahí, hace unos años salió en la bolsa de cereales que un campesino en la zona central, dueño de la tierra, ganaba 60% de su entrada por lo que se ahorraba en alquiler y 40% por trabajar. Es decir, estás incitando que alquile y no trabaje. Ah, Estás en un país donde a los chicos se les autoriza en 13 años no aprender oficios y profesiones y pensar en llegar a la universidad, sino en que a los 13 años pueden timbear en la bolsa. sí, sí. Entonces, esa es la Argentina que eso quiere. Entonces, hay plata. Yo voy a decir lo que el profesor Carlos Ríos, economista, insiste, y creo que hay otros grupos de economistas que coinciden. Podemos estimar a grosso que en la Argentina anualmente por estas vías, por esta y varias vías de este tipo, se van 100.000 millones de dólares al año. Con 100.000 millones de dólares hay plata. Para empezar, hay plata. Lo que pasa es que hay que revolver el avispero. Si nunca vamos a tocar el avispero, entonces pasa lo que pasó, donde la gente ve que no se, la gente no, el pueblo ve que no se resuelve, que vos tenés 20 años y 15 años de personal de salud altamente calificado, al que ahora le van a hacer un examencito que Qué debieran vergüenza. estudiarlo los que dirigen el país, ¿no? Sí. Que hace 20 años que están con contratos de 1 año. Este hombre vino y le puso contrato de 6 meses y ahora le hace firmar contrato de 3 meses. Altamente calificado, por ejemplo, en zonas de control de medicamentos, como el ANMAT, para hablar, ¿por qué viene lo de ciencia y técnica? Centenares de becarios que han estudiado, que necesitan la beca para seguir trabajando en investigación, se tienen que ir del país. Y ya ni siquiera son superiores los sueldos de Estados Unidos o de Europa. Los de los vecinos. Se paga más en Chile, por ejemplo. Les conviene ir a Brasil. Entonces desarman los grupos que tardó años en formarse. Esto es lo que está pasando. Ante esta política,
No es que hay que ser, ay no, yo pienso que ojalá triunfe, no, no. No. Lo que pasa es que hay una parte grande de los que hablan que en realidad coinciden, no tienen otra salida que inversiones extranjeras, que como decía Scalabrini Ortiz o como decía Silenzi de Estañe, el verbo capital se forma en casa, la inversión extranjera se lleva más de lo que deja, más de lo que deja. Entonces el problema es evitar que se lleven esos 100.000 millones de dólares al año y que nosotros podamos desarrollarlo en una industria. Y podemos empezar a una discusión. Hace falta un amplio frente anti-Milei y variantes que están armando para salir del paso si se pone feo. Un amplio frente sin sectarismo, público y programático. Y yo creo, por ejemplo, yo a los peronistas le diría, ¿por qué no el primer plan quinquenal de Perón? No la nacionalización de las comunicaciones. Estaba hablando el otro día por una radio. ¿Por qué derrocaron a Isabel? Pero escúcheme, si uno se levanta hoy a la mañana y ve que toda la boca de expendio de YPF, de nafta, son de YPF, y YPF es estatal, no 50%, 51 contra 49, todo estatal, o la de Mosconi, que llegó a imponerles el precio interno uniforme en todo el país. Y entonces, claro, se explica. Primero derrocaron, cuando hicieron el golpe, lo hicieron porque había un amplio movimiento democrático, popular, obrero, con organizaciones de base. No me refiero a ningún grupo guerrillero, cuerpos de delegados, comisiones internas. El pueblo organizado. Agraria, organizar eso. Entonces viene la segunda cuestión. Frente único, con un programa, ¿y qué organización de abajo? Aparecen por todos lados multisectoriales. Sí, multisectoriales, no solo obreros, estudiantes, docentes, investigadores, pymes que ocupan el 80% de la mano obra del país. Si se destruyen las pymes, la desocupación va a ser pavorosa, pavorosa, viene siendo y va a ser pavorosa. Entonces las pymes, el pequeño comerciante de la ciudad del campo, me preguntaban el otro día, en los alrededores de La Plata tienen que tirar la verdura porque no se la compran y el pueblo tiene hambre. Miren qué contradicción. Hay hambre y se tira lo que se produce, porque no se la pagan ni para subsistir a esos campesinos que empiezan a preguntarse si tienen que seguir trabajando. Qué fácil sería con tantos transportistas sin trabajo trasladar eso a las plazas de cada ciudad y venderlo un tercio más barato. No basarse en el supermercado, el formador de precios, sino eso, y llevárselo al pequeño comerciante de la ciudad y el campo, para que pueda, a condición de venderlo más barato. Pero hay que ir a fondo. Cuando yo voté al Frente de Todos, y yo voté a Unión por la Patria, lo digo desde ahí, desde ese lugar lo digo, pero perdonamos a Vicentín. Hay Manzano, que después se compró la minera Aguilar en el norte, que era de Glenmore, y ahora se compró una minera 20 veces mayor en Perú. ¿Y quién es el socio de los chinos en Chancay? Manzano. El Manzano conocido nuestro. El Manzano Vila, de los canales de Manzano Vilas, por ejemplo. El que también incursiona en petróleo. Tenemos la segunda empresa petrolera del país. La segunda empresa es Pan American Energy. ¿Y de quién es? Es de Bulgeroni, cuyo hermano trabajaba desde Italia con Putin en la explotación en el Cáucaso, de la empresa estatal china de petróleo y de los ingleses que ocupan Malvinas. Porque Argentina tiene que ser un país independiente de toda dominación extranjera y con su integridad territorial completa. Porque ya que hablamos de próceres, yo conocí personalmente al vicecomodoro Martorano y conocí a otros que decían que Malvinas es una pistola apuntando al corazón de una Argentina independiente. Y nos buscan sacarnos del sector antártico. Los ingleses ya dijeron que el sector antártico nuestro forma parte de las tierras de la reina, como se la llamó en su momento. Ellos reclaman esa parte. Entonces, en realidad existe una Argentina oriental, o sea, una Argentina del este, marítima, aérea, fluvial, y con territorios como Malvinas y la proyección antártica, ¿no? Que no tenemos casi control. No hay nada de control. Nosotros no construimos los patrulleras que necesitamos para ahí. Podríamos construir en astilleros argentinos, como el de Ensenada, como el AR de Ensenada, por ejemplo. Volvamos a la ciencia. ¿Por qué destruyen el CAREN? El CAREN es 100% argentino. Son reactores pequeños. Sirven para dos cosas:
puedo pensarlo para la defensa nacional y puedo hacer con mis astilleros submarinos atómicos. Pero también son pequeños reactores que yo puedo diseminar en la Patagonia para pueblos centrales y sus aledaños, para brindarles energía barata, porque la industria argentina verdaderamente nacional necesita energía barata. Y el pueblo necesita energía barata. No es como piensa Milei, Macri, Villarruel, y si sigo no me alcanzan los dedos, que lo que pase no importa, ya lo resolverá el mercado. El mercado no resuelve esto. Hay cosas que hay que hacer porque son de interés nacional y porque son necesidad del pueblo. ¿Por qué nosotros defendemos la educación y la investigación y el acceso a la universidad? Porque de las fuerzas productivas de un país, que son los seres humanos y las máquinas en las que trabajan, aparatos, máquinas, software, hardware, lo que ustedes quieran, lo más importante es el ser humano. Y ese ser humano educado aumenta la capacidad de desarrollo. ¿Qué hacen ellos? Destruyen nuestro desarrollo satelital, que da ganancia en ARSAT y se lo requiere regalar a Elon Musk. ¿Por qué ahora dice que está preocupado por la energía atómica después que paralizó el CAREN? Porque él quiere regalar todo ese avance nuestro para que lo tomen los que están detrás de la inteligencia artificial, ergo Elon Musk. Claro, una preguntita, aclara un poquito qué es eso del CAREN, porque seguramente muchos oyentes no lo tienen claro. El CAREN es un reactor pequeño. Sí, ¿y dónde está? Eso lo desarrollamos los argentinos. Sí, ¿y es dónde? El producto de nivel internacional, un proyecto argentino de nivel internacional. Si yo le corto todo lo que hace a ese desarrollo y no lo promuevo, cuando yo, por ejemplo, puedo decirte una cosa simple, ¿no lo quieren para el submarino? Bueno, yo lleno los pueblos de la Patagonia de este tipo de reactores y entonces no es lo mismo vivir en una Patagonia fría que en una Patagonia con energía barata, no con energía cara. El sueño de Vaca Muerta es un sueño como el sueño, como decía Galeano por ahí. Sí. Primero fue el guano, después fue las vacas, y después fue el cereal, y después nos dejaron a nosotros cementerios de contaminación. Entonces, es lo que hace. Bueno, entregó satélite. Cuando yo tengo el satélite, tengo la posibilidad de comunicación. La empresa ARSAT da 2.500 millones al año y se la quieren vender a Elon Musk por 900. Es decir, con un trimestre de ganancia, con un cuatrimestre de ganancia, se paga la compra de esa empresa. Y eso me permite desarrollar Internet para todo el país. Porque los satélites los tenemos nosotros. Él viene y se queda con eso de regalo, el desarrollo científico argentino, que lo hizo Mario Gulich. Nosotros trabajamos en una revista que ya tiene como 30 años, Cuadernos para el Encuentro de una Nueva Argentina, que fue pergeñada por Mario Gulich, un pionero, un pilar del desarrollo satelital argentino, por el cual teníamos el SAT-B. Y nosotros, si yo tengo ese satélite, tengo que tener que lo proyecte. ¿Y qué es el proyecte? Un vector que lo tira al espacio. ¿Y ese vector qué era? El Cóndor. Y nos lo sacaron absolutamente. Porque tengo el satélite, pero no tengo cómo tirarlo para arriba. Tengo que ir a la NASA, a Francia, a Elon Musk o a Italia. Exacto. Horacio, lamentablemente estamos cerrando, porque ya nos queda solo un minuto. Me encanta tu apasionado relato, por todo el conocimiento que tenés, que te agradezco infinitamente que hayas aceptado participar en el programa Somos Grandes. Es como para hacer distintos programas con diferentes cosas, porque es apasionante escucharte. Pero para cerrar, en este minuto nada más. Cuando quieras. Este minuto, decinos algo. Ya dijiste vos lo que es ese proyecto que tenemos que armar, ese frente único. Pero bueno, cerrá vos la idea. Cierro así. Ese proyecto hay que llevarlo desde las calles. Ajá. Desde las calles vamos a ganar elecciones. El 17 de octubre posibilitó febrero del 46, no al revés. Exacto, claro. Y segundo, la organización que permita decir lo siguiente. El pueblo argentino aprendió que el argentinazo y que se vayan todos no alcanza. Es argentinazo y que se quede ¿quién? Las multisectoriales. Exacto. Si el gobierno cumple, las multisectoriales apoyarán. Si el gobierno no cumple, las multisectoriales alertarán. Y si hace falta, las multisectoriales se convertirán en democracia grande a la Argentina.
Bueno, muchísimas gracias. Realmente, Horacio, ha sido un placer escucharte y un placer también para todos nuestros oyentes. Así que los despedimos, te agradecemos desde Somos Grandes, desde Radio Caput, y nosotros continuamos el lunes próximo de 19 a 20. Muchísimas gracias, Horacio Micucci. Que sigas muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos con otro tanguito, que ya viene el otro programa, porque ya terminamos. Tinta Roja, de Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino. Hasta el lunes.